Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada en este día, tiempo de resurrección, tiempo de cambio, tiempo de misión. Desde la palabra de Dios, peñan de yarañe o pocoñan de rejea, coan entonces, he y cañan de ayuda, porque ñan de ya eva en aja, ya huerajama en a peñan de yaro, he ya peñan de corazón pupe, a coan a yaicuacua, yaicuacá, peñan de la pichacuera, ¿verdad? Hoy leemos desde los Hechos de los Apóstoles, estamos en el capítulo 4, 32 al 37. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús. Gozaban de gran estima, queridos hermanos. Este capítulo es central, es el caracú de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque aquí nos está presentando la comunidad ideal. Ella bañande ya ikoena lleva peñan de comunidad pe. Ella bañande ya yecualcana, ella bañande ya yojaljuana. ¿Cómo tenemos que poner, dice, a disposición un solo corazón y una sola alma? Nadie consideraba como propio todo aquello que tenía. Ninguno padecía necesidad, queridos hermanos. Esto es lo que necesitamos. La iglesia que somos nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Ateguasupago dice la comunidad en la iglesia, cajal. Upea ñande yara oyerure llegue ñande. Porque upea ñande ya güero guataba en aja, upea ñande ña moiba en al servicio de los demás. Upea llamante de comunidad, cuando huere como hay la necesidad de algo, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles. Ponían el dinero a disposición de los apóstoles y de los que necesitaban. Distribuyeran a cada uno según sus necesidades. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, es tan importante que entremos en este entendimiento profundo, ¿verdad?, de lo que el Señor nos quiere regalar, de lo que el Señor nos está ofreciendo, ¿verdad?, que es justamente entrar en este entendimiento de vivir en profundidad la comunidad. La necesidad solamente puede ser solucionada, cualquier necesidad, cuando nosotros nos unimos en comunidad. Cualquier necesidad puede ser solucionada cuando nosotros nos entendemos, cuando hacemos ese diálogo. Estamos en la Ñandécora, pues lleva en nuestro país situaciones difíciles que solamente podrán ser, queridos hermanos, solucionadas en la medida en que no seamos egoístas. A ver, en vez de ñamoí a distribución de la sociedad, ñandé ñamondá de la sociedad. Ñandé YPA, Boriajuy y la ñamondá. Sacamos de la comunidad y nos enriquecemos. Ahí está, egolatría. Y sin embargo tenemos que mirar la comunidad. Pidamos esta gracia, cambiar chip, cambiar mentalidad, ser hombres resucitados. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.